Bueno, ya está con nosotros nuestra queridísima doctora Indiana Torres para hablarnos sobre la lepra. Doctora, a ver, cuéntenos en qué situación estamos en relación con la Buenos, lepra, ¿eh? buenos días, Ricardo, y buenos días a toda la audiencia. Pues tristemente, aunque ya no quisiéramos que existiera la lepra, que también se llama enfermedad de Hansen, sigue existiendo. Eh, Resulta que la creencia es que ya desapareció y que es un problema bíblico. Sin embargo, esta que es una de las enfermedades que había sido definida como eliminada, la OMS cuando dice eliminada es que la prevalencia es de menos de 1 por 10.000 habitantes. Y en el año 2000 esto a nivel mundial se dijo, bueno, ya estamos logrando tener menos de 1 en 10.000 habitantes. Había solo lugares del tercer mundo muy pobres en donde estaban dadas. Sin embargo, pues no es así. Y en México, tristemente, ha sido calificada como una enfermedad desatendida. En agosto pasado, la Secretaría de Salud lanzó una alerta en relación a la lepra y lo que reportó es que solo Chiapas, Sonora, Baja California y Tlaxcala no tienen lepra. Lo cierto es que en México bajamos de tener 17,000 casos al año a más o menos 1,000 en el año. En Puebla no son muchos los que están en seguimiento en este momento, pero finalmente no ha desaparecido y a partir de esta notificación que hizo la Secretaría de Salud, en donde una vez más salimos con COVID porque la COVID, parte de los impactos que tuvo fue la búsqueda de contactos dentro de todo esto. Entonces, la disminución que se había logrado, que era importante para lograr el objetivo de la OMS de cero lepra, pues tristemente se ha modificado en todo el planeta. Entonces, cuando hablamos de la lepra, generalmente, pues efectivamente nos referimos a Lázaro leproso, o sea, como dentro de la historia Jesucristo tuvo contacto con los leprosos. Esta es una enfermedad, pues realmente muy antigua. Las primeras notificaciones, pues nos llevan 4,000 años atrás. En la India hubo un descubrimiento de un entierro, por ejemplo, en donde toda una población estaba enterrada excremento, en excremento de vaca, eran cenizas de estiércol, porque según esto así hacían que no se transmitiera. Y tenemos en la historia una serie de referencias del estigma y la discriminación que las personas con lepra han tenido a lo largo de la historia. Sabemos, por ejemplo, en la misma India, de ponerles campanitas para que cuando se fueran acercando todo el mundo corriera. Sin embargo, esta es una situación que es absurda en el sentido de que la lepra, si bien es transmisible, tiene una transmisión pues muy lenta. Se transmite por vía aérea, por contacto, pero el contacto tiene que ser íntimo y prolongado. Estamos hablando de mucho tiempo de estar en contacto con una persona con lepra, pero además es una enfermedad producida por un tipo de micobacterium similar al que produce la tuberculosis, que se desarrolla muy lentamente y además tiene cura muy rápidamente. El problema es encontrar el diagnóstico adecuado, porque el cuadro clínico es amplísimo. La lepra afecta principalmente nervios periféricos, al sistema respiratorio superior, a los ojos. El asunto que causa el rechazo es que en la piel causa lesiones y afecta a los nervios, sobre todo nervios periféricos. Entonces hay pérdida de sensibilidad. Las zonas afectadas pueden hacer que se pierdan las falanges si es en pies y manos. Puede producirse esta pérdida de falanges. Lo más característico es que empiece con lesiones en la piel, lesiones que son nodulares, hay parches que son hipopigmentados, eritematosos. En esas mismas zonas es donde los nervios presentan modificaciones en la sensibilidad, ¿verdad?
Y la afectación en la cara y los pabellones auriculares lo que hace es que se produzca una característica facies leoninas en donde se pierden parte de las cejas, parte de la cara. Hay incluso fotografías que son grotescas por pérdida de la nariz. Entonces, el problema de la lepra es que deriva en deformaciones físicas, en bastante discapacidad, y esto es lo que ha ocasionado sobre todo la discriminación que ha habido en relación a la lepra. Entonces, creo yo que en tanto no ha desaparecido, es realmente importante que se considere el que si existe un lugar en donde esto pueda llegar a presentarse, las personas afectadas más bien sean tratadas prontamente para evitar todas estas deformaciones y el impacto que está teniendo hacia la población, que no es mucha, pero tristemente sigue existiendo, y la calificación de México de enfermedades atendidas pues es lamentable. Pues sí, estamos ante un tema complejísimo. Pues sí, efectivamente, tenemos siempre el referente bíblico, pero Sí. hoy en día estamos hablando de la misma lepra, es decir, ha evolucionado. ¿Cómo la identificamos, Indiana? ¿Cómo se contagia? Porque bueno, digamos, tú eres un especialista, pero para los que estamos del otro lado, sí, la verdad es que sí es impactante lo que nos estás platicando y sobre todo conocer las cifras, cómo se está comportando en el presente. Sí, mira, ha avanzado muchísimo el conocimiento, no tenemos establecidas todas las formas de transmisión, porque lo cierto es que la forma fundamental de transmisión es a través de la vía aérea, pero incluso existen notificaciones de transmisión por transfusión. Entonces, aquí la cuestión además es que el periodo de incubación, es decir, desde que se contrae la infección hasta el aparecimiento de la enfermedad, varía enormemente. La OPS ha reportado en América Latina, por ejemplo, variaciones entre 6 meses hasta 20 años. En general es entre 5 y 10 años que empiezan a producirse las lesiones estas, primero en la piel. La pérdida de sensibilidad serían las dos situaciones fundamentales que a la población habría que señalarle para que busquen la ayuda médica. Lo que hemos avanzado enormemente es en la tipificación. Sabemos de que hay, yo que sé, formas tuberculoides, hay formas típicamente lepromatosas. Sabemos que la cantidad de bacilos que exista en la piel va a producir más o menos cantidades de lesiones, los nódulos que se presentan también. Entonces, digamos, el llamado general es a buscar atención médica cuando se presenten alteraciones y cuando se viva en lugares en donde haya ya sido denominado un caso, no para rechazar ese caso, porque insisto, el contacto tiene que ser íntimo y prolongado para que finalmente la transmisión del Mycobacterium pueda darse. Qué interesante. Pues sí, efectivamente, importante que nos traigas el tema, que podamos tener conocimiento de lo que está sucediendo en relación con la lepra. Y bueno, y nos hiciste llegar un libro que ya lo compartí con Okay. todo el grupo del De eso se trata. Es una novela que precisamente trata un poco sobre el padecimiento de un leproso. Y bueno, pues increíble, ¿no? Es un obispo leproso y pues para quien quiera darse cuenta de la tragedia que esto implica, ¿no? Es realmente impactante. Yo no sé si tú te acuerdas de otra novela de Papillón, hace muchos Sí, años claro. estuvo como muy en boga. En la cárcel adquiere la lepra y tiene pérdida de los De lóbulos de los. las orejas, ¿no? Así es. Entonces
Esto se produce a lo largo de muchísimos años, entonces por eso es que es absurdo la discriminación que las personas tienen. Y quise traer el tema porque efectivamente se piensa que esto es un problema bíblico que ya no nos afecta y que ya no existe. Sin embargo, tristemente, aunque los casos no sean muchos, aunque estemos hablando de alrededor de 1000 casos al año en México, pues son 1000 personas afectadas que finalmente tienen la potencialidad de continuar la transmisión. Indiana, pues te agradecemos muchísimo que nos traigas este tema y que nos hayas compartido esta novela. Ya la hicimos llegar a todo el grupo del De Eso Se Trata en el WhatsApp y te agradezco como siempre tu tiempo. Te mando un gran abrazo y nos Un vemos la gran siguiente. abrazo y espero poder estar en vivo la próxima semana. Aquí nos vemos, te recibimos con muchísimo gusto. Indiana, gracias. Siempre interesante lo que nos trae la doctora Indiana Torres, académica de la Facultad de Medicina.